Pues hoy quisiera compartir con ustedes un tema importante, como todos los temas, pero que sé que tiene un propósito, ¿verdad? De reino y que sobre todo es parte de la intención de Dios para nuestras vidas. Amén. En la semana tuve la oportunidad nuevamente de una reunión, que es algo muy bonito cuando casualmente vas a llevar a cabo alguna reunión, una entrevista, ¿verdad? Con personas y que tu objetivo inicial no es ir a compartir el evangelio como lo vamos a hacer con los migrantes, sino simplemente se trata de trabajo o se trata de otra circunstancia social que te lleva el día a día cotidiano, pero que a pesar de que el objetivo primario no era compartir la palabra de Dios, es muy agradable, ¿verdad?, el poder terminar haciéndolo, ¿verdad? Que Dios mueve las circunstancias y ves que te da las virtudes, los medios, ¿verdad?, para que el espacio espiritual, para que puedas compartir y que la gente escuche, ¿no? Y sé y entiendo y comprendo que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo estoy convencido, como lo entendí hace muchísimos años, que el objetivo de Dios inicialmente era salvarme, amén, y salvarte, y por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, para que a través de ese sacrificio hermoso y lleno de amor, tú y yo pudiésemos tener una salvación eterna, amén, porque de otra manera estaríamos perdidos, aunque moralmente, según tu criterio, fueras correcto. Pero gracias a esa salvación, amado hermano, estamos aquí, pero la pregunta es, si el objetivo primario de Dios era salvarnos, pregúntale a tu hermano, ¿qué sigues haciendo aquí? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que las cosas que nos esperan son mejores que las que tenemos, ¿verdad? Que es mejor estar en su presencia que estar lejos de su presencia. ¿Quién sabe eso? Amén. Que nuestra verdadera vida no está aquí. ¿En dónde está? Allá. Y la Biblia, cuando te pones a descubrirla, enseña exactamente eso. O sea, sin embargo, viene una reflexión y la pregunta es, ¿qué seguimos haciendo aquí? Y de eso queremos hablar, ¿verdad? Dios no se equivoca, amado, y si ya nos salvó, entonces la pregunta es, ¿qué seguimos haciendo aquí? ¿Verdad? Los que me digan que aquí no sufren es porque están inconscientes, no se han dado cuenta. Esta vida no es para gozarla, esta vida, ¿verdad?, es diferente a la vida que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Amén? Bueno, entonces, la conferencia se llama Hasta que Cristo sea formado en mí. Amén. Quiero comenzar con algo muy simple, ¿verdad?, y decirte que tú y yo estamos reunidos, como dice la Biblia, no porque tú hayas, dile a tu hermano, no estás aquí porque tú hayas querido. No sé cuántos se acuerdan de su salvación, ¿verdad? Y cuando me invitaban decían como que, bueno, pues total, si le están haciendo bien, pues, ¿qué más da? ¿Verdad? Y la Biblia enseña, dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él los dé, ¿verdad? Y nuevamente en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Entonces, algo que nos queda claro es que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios, sino fue Dios el que nos buscó a nosotros, ¿verdad? Y esa es una verdad bíblica, ¿verdad? Nadie
puede ufanarse, nadie puede jactarse, ¿verdad? Que por su propia voluntad, su propio esfuerzo, él se acercó a conocer a Dios. Dice la Biblia que el que nos habló fue Dios. Amén. Y ese es eso que estamos hablando, amado, tiene que tener una secuencia. Una vez que ya nos llama Dios, una vez que escuchas el Evangelio, una vez que escuchas las promesas, que escuchas este precioso mensaje de salvación, viene un propósito grande. Y el propósito grande, amado hermano, es que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender y tenemos que comprender que nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia condición, definitivamente no podríamos, ¿verdad? No podríamos de ninguna manera, amado hermano, llevar a cabo cambios, ¿verdad? Cambios que Dios quiere en nosotros. La respuesta a la pregunta inicial que hacemos aquí, dile a tu hermano, Dios quiere que Cristo sea formado en ti, ¿verdad? Dios desea que nuestro Señor Jesucristo, una vez que nos llamó a conocerlo, escuchamos de Él, sea formado en nosotros. Y el propósito de todo hijo, ¿verdad?, que nace de nuevo, Juan capítulo 3, ¿verdad? En verdad te digo que es necesario nacer de nuevo. Toda persona que nace de nuevo, su siguiente, ¿verdad?, meta, su siguiente objetivo es crecer. Dile a tu hermano, tienen que crecer, ¿verdad? Es un proceso natural. Naces y creces. Es decir, Dios nos salva y después desea nuestro crecimiento, ¿verdad? Por eso es que nos deja todavía un tiempo aquí. Nos salva y desea nuestro crecimiento. Déjame decirte que personas que no han crecido, ¿verdad? Personas que lleven años y no hayan crecido, vamos a explicar esta parte de crecimiento, es porque hay una gran enfermedad. ¿Sí estamos? Mete un bebé que nace, ¿verdad? Y lo ves el día de su nacimiento de un tamaño y pasan los años y lo ves del mismo tamaño, hay un problema. ¿Estamos o no? Igual el nacido de nuevo. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Nuestro objetivo, ¿verdad?, natural es el crecimiento, ¿verdad? Y esta función de crecimiento, amado hermano, es una función que ya no está a cargo de Dios. Dile a tu hermano, está a cargo de mí, ¿verdad? El nacer es algo que Dios da, ¿sí o no? ¿Verdad? Tanto el nacer físicamente, ¿verdad?, como el nacer espiritualmente viene de Dios. Dios es el que hace que nazcamos, ¿verdad? Dios es el que hace, el que nos predestinó, el que nos llamó. Y a nosotros nos toca un proceso de crecer, ¿verdad? Y hay una gran responsabilidad. Personas que llevan años en Cristo y no han crecido es porque hay un gran problema. Y algo que empezamos a entender el día de hoy, amado, es que ese problema tiene mucho que ver con el corazón. Cuando hablamos del corazón bíblico, ¿verdad? El corazón que menciona la palabra de Dios, tiene muchísimo que ver, ¿verdad?, con ese ser interior que hay en nosotros, ¿verdad? No habla del músculo, del corazón, ¿verdad?, del órgano solamente biológico, sino habla de una parte interna que es donde se concentra nuestra voluntad de hacer, ¿verdad? Ahí se almacenan también nuestras actitudes, nuestros deseos, ¿verdad?, nuestras prioridades, nuestra personalidad. En pocas palabras, el corazón, bíblicamente hablando, es algo que faculta y le da libertad al hombre de decisión. Amén. Cada hombre, según, ¿verdad?, su corazón, puede hacer o no hacer. Amén. Y Dios enfatiza eso. Fíjate que cuando Jesús llamó a la gente, ¿verdad?, a los 12 que llamó, ¿verdad?, a los 12 les dio el mensaje de salvación. Los 12 tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Jesús los escogió, como te escogió a ti, me escogió a mí, y a partir de que los escogió, el siguiente pase, ¿verdad?, que quería Jesús formar en ellos era precisamente el crecimiento, es decir, Él en ellos, ¿verdad? Le llevó 3 años
intensivos, ¿verdad? A nuestro Señor, el hacer que las personas conocieran, ¿verdad? Escucharan, comprendieran, observaran, vieran, comprobaran, ¿verdad? Vivieran, y después cada persona tomó su propia decisión. ¿Amén? De los 12, uno dijo, pues no quiero, ¿verdad? ¿Y de qué dependió? Dile, de su corazón. ¿Amén? Entonces, la Biblia habla mucho, un mensaje central. O sea, quiere decir que el hecho que todos que estemos aquí escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Somos convidados a escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad grande y es el crecer, ¿verdad? ¿En qué? Precisamente en esto que se llama vida espiritual, vida interior, vida nueva, y que tiene mucho que ver, amado hermano, con los cambios. Dile a tu hermano, toda persona que crece cambia, ¿verdad? Estamos viendo, veías fotos de cuando tenías 15 años y ves fotos cuando tienes 30 o 40 o 50 y dices, oye, ya cambié, tengo los mismos ojos, la misma nariz, pero ya hay cambios. Dile a tu hermano, la parte interna también cambia y eso se refleja en la conducta. Quiere decir, amado hermano, que una persona que conductualmente, que en su comportamiento, ¿verdad? En su forma de decidir, en su forma de pensar, en su forma de priorizar, en su forma de comportarse, sigue siendo exactamente igual que antes que conociera el mensaje de Dios, es porque no le está haciendo efecto la palabra de Dios. Eso es increíble. O sea, podremos pasar años, ¿verdad? A mí ha sido muy impactante. Pasamos años escuchando la palabra de Dios. Yo he visto en 25 años, ya un cuarto de siglo, escuchando la palabra de Dios, observando personas que se congregan y que escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Y que desafortunadamente no hay cambios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, fíjate, el apóstol Pablo reflejaba esta tristeza grande en diferentes iglesias en las que él iba y compartía. Y en el libro de Gálatas no eres la excepción. En Gálatas, ¿verdad? La iglesia de Gálatas, el apóstol Pablo va y les dice, ¿sabes qué? Yo vine con ustedes, les estuve compartiendo el evangelio, me quedé aquí, les hablé de Dios, ¿verdad? Les enseñé la verdad de Dios y durante un tiempo que conviví con ustedes, ahora que me voy y regreso me doy cuenta, y dice en Gálatas 4:19, fíjate cómo lo expresa, hijitos míos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de una paternidad, y yo fui el que Dios mandó para mandarte el mensaje de un nacimiento espiritual. El papá es Dios, pero fui un portador, entonces les da el nombre de hijitos, ¿verdad? En esa connotación, dice, hijitos míos, ¿verdad? Dice, por quienes vuelvo a sufrir. Entonces el apóstol expresa un sentimiento de sufrimiento, ¿verdad? No sé los que son maestros allá, Yolanda, Otto, allá Nancy, ¿verdad? Imagínate que estás dando cátedra, estás enseñando a un chavito y lo agarras y le enseñas, lo enseñas, y después de que le inviertes un buen tiempo y ves que sigue siendo igual de burro que siempre, ¿cómo te sientes como eso? Frustrado, triste, ¿verdad? Desesperado. Y entonces el apóstol Pablo también, ¿verdad? Decía, oye, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir, dile, por los que sigo sufriendo, vuelvo a sufrir. ¿Qué es lo que sufría el apóstol? Dolores de parto. Fíjate la intensidad del sufrimiento de él, en gran angustia, porque veía lo que dice a continuación. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. ¿De qué hablaba Pablo? No hablaba que se supieran la Biblia. O sea, seguramente yo he visto muchas personas, ¿verdad?, que pasan años, por lo menos Juan 3:16 si te aprendiste, ¿no? ¿O no?
De los que pasan, todavía Juan 3:16 tataratean, dices, bueno, esos cuates pasaron, pero si llevas años y estás escuchando, pues te aprendes uno, o por lo menos, y Jesús lloró, ¿no? Algún versículo te debes de, pero eso no es igual a que esa persona que ya sabe algunos versículos haya llevado a cambio algo que Dios espera. Un cambio de corazón, un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, un cambio de reaccionar, un cambio interior, es lo que Dios desea. Cuando ves años y años y años, y entonces pone al chavito 3x2, 3x3, 3x4 y te contesta, pues le pones una operación ya más compleja y pues ya no sabe. O sea, se supo los versículos básicos. Pero al momento de ejecutar en la vida diaria, te das cuenta que Dios sigue sufriendo dolores de parto por nuestra conducta. Y déjame decirte, amado hermano, que hay una gran diferencia. Fíjate que cuando yo escucho a David, que decía, oye, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y decías, wow, ¿qué habrá sido perfecto? Y te puedes a leer David, ¿verdad? A leer acerca de David, y dices, no, David era tremendo. No menos que yo, pero ahí nos íbamos. Y al final fue llamado conforme al corazón de Dios. ¿Qué hacía David así? Y es lo que vamos a hablar. A ver, no necesariamente, ¿verdad? A David fue desechado por su pecado, fue disciplinado y fue instruido y sufrió. Pero Dios vio algo más allá que eso en David. Dios está buscando más allá que esos errores que el ser humano comete cuando conoce a Dios. Dios está buscando corazones sensibles a la voz de Dios. Fíjate que en Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, mira, para que el corazón cambie, para que ese hombre interior cambie, se necesita de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea, es hermosa, ¿verdad? Es viva, no es letra muerta, no estás leyendo una novela, no estás leyendo un libro de historia, ¿verdad? Es un libro que habla todos los días, ¿verdad? De temas actuales que pasan en tu vida, que pasan en tu entorno, todos los días. La palabra de Dios es viva y es muy eficaz, amado. La palabra de Dios es muy eficiente en lo que dice. Es correcto, la palabra de Dios jamás se va a equivocar cuando pides un consejo. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios puedes confiar perfectamente que el consejo que está dando ahí es el verdadero y genuino. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? En pocas palabras, para la palabra de Dios no hay nada que se oponga. Dile, ni nuestras mentiras, ni nuestros engaños. ¿Va? Para la palabra de Dios no puede ocultarse ni nuestros secretos, ni nuestras intimidades. ¿Va? Para la palabra de Dios, como es una espada y tiene doble filo, rompe cualquier parte que antepongamos nosotros. Y dice la palabra de Dios y penetra, ¿verdad? La palabra de Dios no se queda en un entorno superficial. La palabra de Dios, al ser una espada de doble filo, va a penetrar ¿hacia dónde? A lo más profundo, dile, a lo más profundo de mi ser. ¿Ah? La palabra de Dios no es un poema que esté leyendo un verso, unas bonitas palabras, unos bonitos deseos. La palabra de Dios tiene una tal eficiencia y como tiene filo, va a penetrar hasta lo más profundo y parte mi alma y el espíritu, ¿verdad?
quita las coyunturas, tuétanos, pero fíjate qué importante es, va a discernir mis pensamientos. Tiene la cualidad y el objetivo que va a entender lo que pienso y cómo pienso, ¿verdad? Pero también va a poder leer perfectamente lo que intenta mi corazón. Para él no puede haber engaño alguno. Dios conoce al ser humano. Dile, Dios nos conoce, porque su palabra es viva y eficaz. No hay nada que podamos ocultarle a él. Absolutamente nada. Ni lo más vergonzoso, ni lo más secreto, nada. Nada, nada, nada. Por encima de tus sentimientos, tus emociones, nada. Y entonces, cuando oigo esto, dices, ¿qué es lo que pasa entonces cuando una persona lleva años siendo punzada con la palabra de Dios y no hay cambios? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona una y otra vez es expuesta a la palabra de Dios? Porque somos expuestos. O sea, yo abro la Biblia y es como si me expusiera así y Dios toca esas áreas sensibles en mí. Como es viva, no importa qué evangelio lea o qué parte de la escritura lea. No importa si es un proverbio o un salmo, un evangelio o una carta de un profeta mayor, menor. No me importa. Es viva y toca lo más profundo en mí. Pero déjame decirte algo, amado. Algo que sucede y algo que yo veía y le preguntaba a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no hay cambios grandes si tu palabra es viva y eficaz? Obviamente las personas que ni siquiera leen la palabra de Dios, esas están peor. O sea, esas no hay forma. Dile a tu hermano, si llevas años escuchando la palabra de Dios y no hay cambios en ti, estás muerto. Punto. No hay opción. Pero si hay deseos, yo no sé cuántos de ustedes están conformes con su forma de conducirse, pero yo me veo y digo, Señor, ayúdame. Veo los salmos de David y digo, ese soy yo. Oh, Señor, forma en mí un corazón nuevo. Y déjame decirte algo, amado. Hay un gran problema en las personas que no cambian. Y es un gran problema de actitud. No deseas hacerlo. Ah, ¿no quieres cambiar? ¿Quieres seguir comportándote igual? ¿Quieres seguir decidiendo lo mismo que siempre? ¿Quieres reaccionar igual que siempre? No es que Dios no tenga el poder, es que no está mi voluntad hacerlo. Mi amado, yo recibí a esa persona, nací de nuevo, recibe a Cristo y su primera reacción, ¿sabes cuál fue? Quiero ir el domingo. No, ya no le invité y la verdad les digo, ya no les di seguimiento. Tengo como 6 personas que quieren venir el domingo. Estoy orando para que Dios me dé la estrategia de edificarlos en Cristo, que crezcan. Hay voluntad, dile, hay voluntad. Pero hay gente que no tiene voluntad. Entonces, oye, ahora, ¿cuál es el pretexto de hoy? Yo no sé, hoy me digan, ay, pastor, ¿usted quién es para interferir y que no? Pues yo no soy nadie. Pero el primero que se opone para que Dios se forme en ti es tu propia voluntad. A mí me dio la encomienda Dios de que en la iglesia yo sea autoridad y disponga, ¿verdad? Enseñanza, disciplina, exhortación, como lo es con el apóstol. Es parte del obispado, es parte de tratar de llevar las verdades de Dios a la gente. Hay un orden. Pero de eso, amado hermano, a que la gente cambie, depende de cada persona. Oye, depende que la persona cambie de sí mismo.
Hay una parte en la Escritura que me encanta. Jesús hablando a la gente, porque Jesús veía eso. O sea, imagínate Judas experimentando los milagros de Cristo. O sea, yo no me puedo imaginar, siempre que reflexiono en Judas, dije, híjole, es que Judas vio resucitar a Lázaro, vio resucitar a una niña, vio ver a un ciego, vio caminar a un paralítico, vio muchas cosas, vio a Jesús en el agua, vio cantidad de cosas, de maravillas que decías, esto no es posible. Por menos, te quedas muerto ahí diciendo, Señor. Pero Judas es un ejemplo de muchos corazones con una actitud cerrada a Dios. Mientras que Jesús hablaba en los años, mientras la iglesia existe, dile a tu hermano, mientras la iglesia existe y tú asistes, muchos corazones o muchas personas están actuando como Judas. Jesús estaba pensando en lo que iba a ser el nacimiento de la iglesia. Jesús estaba pensando en la multiplicación de la gente. Jesús estaba pensando en la conversión de más personas hasta la conquista del Imperio Romano. Jesús estaba pensando en ti y en mí a través de los tiempos. Jesús estaba pensando en grande, invirtiendo 3 años. Pero Judas estaba pensando en cómo hacerse de recursos en la obra de Cristo. Judas estaba pensando cómo beneficiarse. Y déjame decirte que un corazón no dispuesto siempre es un corazón que tiene otro objetivo diferente al de Dios. Y al caminar de los años yo he podido ver que muchas personas terminan cumpliendo sus objetivos. El que se quería casar, pues ya se casó. Pues qué bueno que se casó, pero ya se fue. El que quería tener un trabajo ya lo obtuvo. Qué bueno que ya lo obtuvo, pero ya se fue. El que quería tener un hijo, pues qué bueno, ya tuvo un hijo, pero ya se fue. El que quería sanarse de una enfermedad mortal, ya se sanó, pero después se fue. El que quería ser perdonado, recibió perdón, pero ya se fue. Yo te voy a decir algo, amado. Uno dice, es que el pastor está hablando que se fueron de aquí, pero están en... No, amado. Y la gente cuando se va, dile a tu hermano, la gente cuando se va, es cuando de su corazón se cierra a Dios. Le da la espalda a Dios. Deja de buscar a Dios. Deja de priorizar a Dios. Lo más importante, deja de producir cambios de parte de Dios en su vida. ¿Sabes qué me dio gusto ahora? Me volvió a buscar otro muchacho en la semana que estuvo aquí en la alabanza. Ya se había casado, no fui a su boda, y me volvió a buscar. Me dijo, pastor, ¿cómo está? ¡Wow! Para mí fue muy grato, ¿sabes por qué? Porque esos saludos los produce Cristo en ellos. Quiere decir que ese muchacho, aunque no está aquí, está con Dios. Dile a tu hermano que tu vida produzca frutos de arrepentimiento en amor a Dios. Eso es lo que hace una persona creciendo. Cuando está creciendo, son frutos de arrepentimiento, frutos de cambio, frutos conductuales. Otra persona que también dejé de ver, que quise muchísimo, mucho, como muchos de ustedes, me enteré por terceras personas que me preguntó, es que sabes que yo tengo muchas ganas de ver al pastor. Quiero pedirle una disculpa. Para mí fue, no voy a decir de quién se trata, pero fue algo muy fuerte porque la condición en la que se dan todas las cosas, dijo,
esa persona, no sé si se está congregando. Dile, no sé si se está congregando o no. Porque como que nosotros como que marcamos mucho que se estén congregando. A lo mejor se están congregando, o a lo mejor no. Lo más seguro es que cuando hay cambios de conducta es porque sí lo están haciendo. Pero lo más importante es porque están dejando que Cristo esté creciendo en ellos. Cristo creciendo en uno. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? Dile, Cristo en mí. ¿Quién es el que produce vida en mí? Cristo en mí. ¿Quién es el que me puede cambiar mis gustos, mis vicios, mis deleites, mis placeres? Dile, Cristo en mí. Amado hermano, cuando no hay cambios en tu hombre interior, es porque Cristo no está creciendo en ti. Podrás seguir memorizando, que es bueno memorizar la palabra, por lo menos para acordarnos de algo, ¿eh? Pero lo importante es que el corazón del hombre tenga la actitud, la voluntad de desear cambiar. Fíjate, dice la palabra de Dios que si algo rechaza a Dios, dile, Dios rechaza el corazón orgulloso y soberbio. Dios no trata con gente así. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de cambio. Pero Dios sí trata con gente que tiene un corazón, dile, contrito y humillado. Con él trata. Porque son gente que está dispuesta, dile, está dispuesta. Hay una voluntad de querer. ¿Sí o no? No saben cuántas veces he sido confrontado. No sé cuántos escolapios me han salido por todos lados, ¿verdad? Y me dicen, pues a ver, vamos a hablar un face to face de la vida y del cosmos Y cuando empiezas a hablar con la gente y ya no tienen para dónde hacerse, pues lo único que pueden decir, pues sí, pero no hay una voluntad, dile, no hay una voluntad de un cambio, a pesar de que hayan sido confrontados con la verdad de Dios. Y el que no quiere cambiar no va a querer hacerlo, no va a poder hacerlo, porque todo comienza con el querer hacerlo. Amén. Entonces dice la mamá, ay, me voy a traer a mi hijo otra vez aquí. Está bien, señora, plántelo ahí, póngale cemento, ahí deje el otro año o 2 años más. Pero si su corazón no quiere, acá, mire acá, si acá adentro no quiere, jamás se va a formar Cristo en él. No hay forma. Jesús jamás va a obligar a nadie. Jamás. Amén. Ahora, fíjate, qué importante. Dice esta parte de Jesús en Mateo 13, y dice, Mateo 13, 14, está hablando Jesús, y dice, de manera que si cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón ahí está. ¿Por qué qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o se ha endurecido. Con los oídos oyen pesadamente, ¿verdad? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¡Wow! O sea, dile a tu hermano, la gente que no quiere cambiar, es que no esté preparada para hacerlo, funcionalmente hablando. El gran problema es que no quieren. Simplemente no quieren. Ya. Oye, pero tienes todas las cualidades, tienes todos los atributos, tienes todo, escuchas, ves,
caminas, hablas, entiendes el idioma, pero no quiere. No hay forma. Alguna vez estuve en una conferencia que estaban hablando en alemán, yo no hablo alemán, y pues estaba lleno de gente y todos se reían y pues yo estaba ahí, entonces yo me esforzaba por entender, por querer tomar algo chiquito, algo que decir, estoy conectado aquí estoy, algo, entonces los volteaba a ver con una expresión, ay, alguien se apiadaba de mí, me lo decía, hablan de esto, me emocionaba porque mi voluntad era entender. Pero ¿sabes qué? Aquí hay gente que habla el idioma y no quiere entender. Tienen un corazón duro. Y así, amado hermano, Cristo no puede crecer en ti. ¿Qué significa? Que no va a cambiar. No va a cambiar. Va a ser la persona con su mismo patrón conductual, con sus herencias, con sus problemas, no va a querer cambiar y no va a cambiar. Y se va a morir sin cambiar. A pesar que estuvo asistiendo a escuchar años el mensaje de las buenas noticias de Cristo nuestro Señor. Pero sin cambios. Jesús lo decía de muchas veces, produzcan frutos, dile a tu hermano, produce frutos que muestren lo arrepentido que estás con Dios. ¿Verdad? Frutos donde muestras, y ahorita lo vamos a entender, mira, vamos a la segunda carta de Pedro, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 5. Dice así. Bueno, lo voy a leer desde el 3. Fíjense bien. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Déjame decirte, amado hermano, que para ese entonces Pedro ya era un hombre ya mayor de edad. Ya había tenido vasta experiencia, ¿verdad?, en el andar de la iglesia y estaba escribiendo esta carta porque para variar en aquella época se habían levantado muchas personas enseñando filosofías engañosas. ¿Les suena? ¿No? Tendenciosas, falsas. Y entonces el apóstol Pablo habla y les dice a la iglesia con la autoridad de apóstol, ¿no?, que convivió con nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén, por Cristo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan, en pocas palabras, sumen a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no van a poder estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, amado? El apóstol Pablo está hablando de conducta, ¿verdad? Dice que se muestren ustedes esa fe. ¿Vivimos por fe? ¿Sí o no? ¿Vivimos por fe? Ya esa fe pon algo que es
virtuoso, es una virtud. ¿Sabes qué? Sé un agente que haga lo correcto. Dile a tu hermano, sé virtuoso, haz lo correcto. Esfuérzate por no justificarte. Apóyate en la fe en Dios y por lo tanto no veas nada más para tus propios intereses. Ayuda a la gente. Apoya. Sé una persona diferente. Híjole, amado, esto para mí es importantísimo porque Cristo formándose en uno, ¿sabes qué? Siempre hay estímulos en el mundo, por eso dice la corrupción del mundo. Hay un estímulo, por ejemplo, en mí siempre, gente que estimula que yo reaccione agresivamente, ¿no? Ya sea en un evento de tránsito o una mala actitud de algún policía o de alguna persona, y entonces provocan una reacción negativa en uno. Pero si yo estoy dejando que Cristo se forme en mí, Cristo debe tomar el control de mi conducta, poniendo en mi virtud para poderme dominar y no contestar agresivamente. Por ejemplo, poderme dominar y no tomar lo que no es mío, por ejemplo. Poderme dominar y no decir mentiras, por ejemplo. Poderme controlar y no ver más allá de lo que debo ver. Poderme controlar, o sea, Dios en mí es el que va a producir esas virtudes cuando yo tengo el deseo de un cambio. Produce frutos dignos del llamamiento de Dios. Porque dice, no vas a estar sin frutos si eso actúa en ti. Si ese es el modelo a seguir, si tú estás abierto a que Cristo sea formado en ti, tú vas a empezar a ser una persona diferente. Tus actitudes cambiarán, tendrán que cambiar. Y no porque tú lo hagas, sino porque tú simplemente dejas que Dios, Cristo en ti, lo empiece a hacer. Oye, yo pediré una disculpa, y más si ellos tuvieron la culpa, para nada. Yo ser el primero que dé el paso para poder hacer las paces, no. Pero Cristo en mí, sí. Cristo en mí, sí. Corazón contrito. Por eso Jesús termina en la parábola, ¿verdad?, que estamos viendo en Mateo 13. Regresemos a Mateo 13. Explicando nuevamente Jesús, ¿verdad? Empezando a hablar por Isaías, les termina diciendo, Mateo 13, dice, oigan esta parábola, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿ya viste aquí un tipo de corazón? No la entiende. Más allá que terminan las conferencias, las predicas, y qué bonita predica. La pregunta es, ¿la entendiste? ¿La reflexionaste en tu hombre interior? ¿Penetró en tu área conductual? ¿Provocó un deseo de cambio? ¿O provocó por lo menos una confrontación conductual en mí? ¿Te hizo sentir mal? ¿Te identificó? ¿Te sentiste exhibido, exhortado, animado?
Porque si no es así, es porque tu corazón duro invita a que el diablo haga que nunca entiendas nada y siempre estés ocupando un lugar ahí, como a Judas Iscariote. ¿Se acuerdan cómo fue Judas Iscariote? Dijo, y el diablo entró en Judas. Y un corazón duro abre la puerta al diablo. ¡Duro! ¿No viste esa gente dura? ¡Dura! Aquí en México como que somos así, hay muchos, o sea, duros, dices, uy, ladino, duro. ¿O no? Corazón duro no quiere un cambio. Y dice, cuando alguno, el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. O sea, hay gente que sí entiende. Hay gente que de momento ve las conferencias, escucha la paz y dice, oye, estuvo fuerte, ¿no? Uy, caló, ¿verdad? Y te vas y, uy, está fuerte, te quedas así como lo que resta del domingo como tranquilo, meditando, exhortado. Pero ¿qué tal llega San Lunes? Viene la actividad del día a día, la exhortación quedó por encimita, dile, quedó por encimita. No dejaste, no es que no haya tenido, porque acuérdate que es una espada de doble filo, penetra. No es que no haya hecho eso. El problema es que tú no quisiste que penetrara más adentro. No quisiste reflexionar, no quisiste dejar que esa palabra tocara las partes más íntimas. Hubo como mucha justificación cuando la oías, hubo como mucha distracción, hubo cosas que se interrumpieron que hizo que solamente quedara por encimita. Al venir los demás días se te olvidó. Yo tengo muchos recuerdos de muchas conferencias cristianas de muchísimos años que marcaron mi corazón. Dejaron la palabra aquí adentro. Hubo una ocasión que no paraba de llorar en una silla. Silencioso, no creas que me vean. Agachado, con pena, quebrantado, con mucha contristación en mi corazón. Mi hombre interior estaba clamando de dolor. Creo que se pararon ya cuando se fueron todos, fue cuando volteé y se habían parado todos. Qué importante es dejar que Dios penetre lo más íntimo de nosotros, amado. Que no se quede por encimita. ¿Ah? Que no cierres tu corazón, que no te distraigas, que no justifiques tus actitudes, tus condiciones. Que puedas dejar que Dios entre por completo y toque. Y sea reflexivo, y sea poderoso, que dejes que vaya más allá. Y dice, Jesús sigue continuando y dice, hay otro que es el que son los espinos. Este la oye, pero no, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan. En pocas palabras, su prioridad no está en el reino de Dios, amado. Viven para comer y terminan mal comiendo. Viven para vestir y terminan mal vestidos. Viven para ser felices y terminan viviendo infelizmente. Viven para descansar y terminan más cansados. En pocas palabras, su objetivo no está en el conocimiento del reino de Dios. No se han desarraigado de las cosas cotidianas de este mundo. Por eso es que dices, oye, qué importante. Yo lo digo porque yo trabajo, yo soy empresario, yo también estoy en las cosas de afuera y estoy buscando cómo salir adelante y cómo proveer y cómo esto. Pero ¿sabes qué, amado? No podría de poder estar cerca
como primera instancia del reino de Dios. Mucha gente me dice, oye, pues no te tomas el domingo, pues trabajas todo el tiempo. Ayer salimos a las 7:30 de la noche, 8 de la noche, probé alimento 8:30, 9 de la noche. Dice, y el domingo, ¿por qué no descansas? ¿Por qué no? Mira, la camita está haciendo frío a las 11, 12. Ay, mándale un mensaje al pastor que estoy enfermo de la garganta y de tos. Hay que ver que comparta ahí. Hay que se hagan un quien vive, César, que tiene muchos años, Otoniel, Daniel, Juan. A ver qué hacen. Charlie, Leo. Sería justificable, ¿no? Pero sería muy dañino para mi vida. No podemos anteponer nuestras cosas. Es como decir, oye, es que yo no vengo porque tengo un bebé. ¿Sabes que Dios te vio con agrado cuando venías con tu hijo con cáncer? En el hospital y tú aquí. ¿Sabes que Dios te ve con agrado cuando dice, ¿sabes qué? No me importa. Primero está en que Dios se ha formado en mí. Dile a tu hermano, jamás vas a poder dar algo a alguien si antes no se forma en ti. No pienses dar salvación a tu casa cuando tú no traes la salvación formada en ti. No pienses ser portador de paz cuando la paz no está formada en ti. O no pienses dar amor cuando el amor no se ha formado en ti. Dile a tu hermano, busca primeramente el reino y sus riquezas y lo demás te va a ser dado como añadidura. En pocas palabras, de apilón. Y esto pasa mucho. Y Jesús hablaba hace 2000 años de esto. Y hoy nos vemos con tanta actividad. Hay gente que sale corriendo de aquí, no se espera porque lo corren o le descuentan un día, no sé. Y finalmente Jesús termina diciendo, pero ¿sabes qué? Hay corazones, no nada más de esos que hablé anteriormente. Dice, versículo 23 de Mateo 13, mas el que fue sembrado en una buena tierra, en un corazón, ¿verdad? Listo, dispuesto. Este es el que oye, fíjate bien, oye, entiende y da fruto y produce. Qué importante es. Primeramente entendió. Después de que entendió, da fruto. Y después de que dio fruto, ¿qué es fruto? Un cambio conductual. Y entonces se multiplicó. Antes no. Antes no, es base de esos cristianos que se saben muchos versículos, verdes, pero no hay fruto. No hay un cambio interno que los lleve. Mi amado hermano, ¿qué mejor forma de que papá nos hayan haciendo el bien? ¿Cómo quieres que te encuentre papá? Trabajando arduamente para ganar unos pesos más en el aguinaldo o en el bono de fin de año. ¿O cómo quieres que te encuentre? ¿Con un título más? ¿Con unos hijotes, esos hijotes bien grandotototes? ¿Cómo quieres que te encuentre? Di que me haya haciendo el bien. Eso lo vio en David. Repite, Cristo en mí. Cristo en mí. Y yo en él.